Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Asuntos del Rey Demonio Inglés. Parte 1. El vuelo desde Japón a Inglaterra fue de más de 12 horas de duración. La zona horaria de Japón era de 9 horas por delante. Cuando el grupo de Godot partió del aeropuerto de Haneda, llegó la noche en Japón. Después de haber pasado la mitad de un día meciéndose en un avión, finalmente descendieron en el aeropuerto Heathrow de Inglaterra. Sin embargo, seguía siendo la misma fecha que cuando habían salido de Japón. Dejando Japón a las 5, llegaron a Inglaterra a las 9 en el mismo día. Simplemente mirando las salidas y llegadas locales por separado, podría parecer un viaje razonable. Sin embargo, este tipo de diferencia horaria problemática fue asumida por los viajeros en la forma de desfase de horario vertiginoso. No importa cuántas veces lo experimente, todavía no puedo acostumbrarme a ello. Godot gruñó mientras que caminaba por el pasillo en el aeropuerto de Heathrow. Debido al desfase de horario, se sentía mareado y agotado a pesar de que había claramente dormido durante todo el vuelo. Todos los viajeros procedentes del este de Asia hacia Europa experimentaban sufrimiento. Entre sus compañeras de viaje, Yuri estaba agotada a sus límites, mientras que Erika y Liliana todavía estaban bien gracias a su resistencia física superior, pero incluso no podrían ser descritas como especialmente enérgicas. Como nota al margen, Londres era extremadamente frío ahora que era la segunda mitad de noviembre. Las tres chicas estaban con ropa de invierno. Erika estaba vestida con un abrigo de lana rojo sin cuello y una túnica con mallas negras. Liliana llevaba una chaqueta azul, un vestido de una sola pieza corta y medias negras. Yuri llevaba un abrigo de lona blanca y pantalón gris oscuro. Un hotel cerca del aeropuerto ya ha sido reservado. Vamos a ir allí para descansar por hoy. Liliana anunció mientras que estaba de pie con la espalda recta. Hablando en tono severo, no importa lo cansada que estaba, tal vez eso podría considerarse una de sus virtudes. Vamos a descansar bien esta noche para tener energía para mañana. Godot asintió ante la sugerencia de Liliana. Cada vez que viajas a largas distancias en el extranjero, lo mejor era dormir según el ciclo de verano local con el fin de sincronizar el reloj biológico y disipar los tormentos del retraso. Por cierto, Erika-san, ¿tienes permiso para tener una audiencia con Alice-sama? Sí. Ya me he puesto en contacto con ella hace unos días. Erika sacó su teléfono celular mientras que respondió a la pregunta de Yuri, muy probablemente para comprobar sus mensajes de texto, y la encendió. A menos que surja algún problema, todo debería ir como estaba previsto. Nos reuniremos con la princesa mañana. Omi. ¿Qué pasó? La princesa envió un mensaje. Todo el mundo se agrupó para darle una mirada a la pantalla del teléfono de Erika. Un mensaje escrito en inglés. Debió de haber sido enviado mientras que estaban en el avión. ¡Oh, qué desastre! Justo cuando recibí la comunicación de Erika y estaba preparada para reunirme con Kusanagi-sama, naturalmente tendré que salir a hurtadillas de la residencia. La dama de honor de Miss Erickson era demasiado atenta. Yo estaba originalmente con la moral alta, pero de pronto descubrí que había arrojado una barrera alrededor de la residencia para evitar que me escapara. No es mala. Ahora tengo que revisar mis planes de escape. Una vez que tome una decisión, me pondré en contacto con usted. PD, ¿por qué simplemente Kusanagi-sama no destruye Londres? Si tal evento llegara a suceder, puedo declarar de inmediato una emergencia anti-rey demonio en la sede, adquiriendo así la libertad de movimiento. ¿Ella realmente envió esto? Godot suspiró mientras que recordaba la impresión digna y de dama que tenía de Alice. Como un mensaje enviado por una señora que llevaba el título de princesa, contenía demasiados puntos objetables. ¿Era su personalidad siempre así de burbujeante cuando estaba en línea o enviaba mensajes? O tal vez simplemente se olvidó de mantener su fachada de costumbre. Ella es una especie de mujer de la nobleza de la familia de un duque, ¿no? Sí. Su familia está relacionada con los nobles de alto rango en el continente europeo en los viejos tiempos. Ella es también la famosa princesa sabia que ha dominado la sabiduría del oculto, con contactos entre los descendientes de los druidas, así como diversas asociaciones mágicas descendidas de los linajes de los caballeros templarios. Ella también ha sido descrita como la mujer noble de más alto ranking de Europa, una mujer que se encuentra en el pináculo. Haciendo una pausa por un momento para recordar, Erika continuó. Su salud siempre había sido frágil, pero su condición empeoró hace 6 años, por lo que renunció a sus funciones como portavoz de Vitenahemot internándose en una residencia en Londres. Anteriormente, ella me había suspirado que ya no podía salir de la casa libremente debido a las preocupaciones de su familia sobre su páramo.
Pero la última vez con el gran sabio igualando el cielo, llegó a Japón utilizando un método como el desprendimiento de su cuerpo espiritual, no. Muy probablemente, la barrera que ella mencionó en su residencia es una que sella el movimiento del ectoplasma, con el fin de evitar que la princesa se escape. Liliana respondió cuando Godot preguntó. Ya veo. Pero de nuevo, en este caso está bien incluso si ella no sale de la casa. ¿Por qué no vamos a su casa en su lugar? No es gran cosa, ¿no? Erika, pregúntaselo en tu respuesta. Bueno Godot, hicimos una promesa con la princesa. A pesar de la sugerencia razonable, Erika sacudió la cabeza. La princesa ya lo ha dicho. Desde que accedió a proporcionar una asistencia completa a Kusanagi Godot durante su visita a Inglaterra, la princesa espera que hagamos todo lo que podamos para ayudarla a salir. Esos son los términos de intercambio. La princesa quiere salir de la casa a toda costa. Será perjudicial para su salud. Yuri habló en voz baja mientras que se preocupaba por la salud de Alice. A su lado, Liliana suspiró brevemente y dijo, bueno, yo también estoy preocupada por eso. Con ese cuerpo aún más delicado que el de una mujer noble, realmente deseo que pudiera establecerse y esperarnos en silencio para visitar su lugar. Tal vez porque ella siempre ha sido criada en un entorno protegido, ella está mostrando signos rebeldes. Es simplemente la rebeldía. Tal como Erika reflexionó, Godot murmuró en voz baja. En cualquier caso, no podemos dejar que Godot-san destruya Londres. ¿Qué debemos hacer? Por el contrario, mientras le damos a la princesa un pretexto justificado, es lo suficientemente bueno. Inesperadamente, Erika refutó la declaración de la moderación de Yuri. Recientemente, el renombre de Kusanagi Godot ha aumentado considerablemente, lo cual es bueno. Godot, voy a informarle de nuestros planes, para que pueda seguir adelante y poner un buen espectáculo. Había pensado claramente algún tipo de plan de problemático. Oh, bueno, esto es con el propósito de ver a Alice, no hay otra manera de evitarlo. Godot suspiró mientras asentía, resignado a su destino. Vamos a tener que levantarnos temprano para el día ajetreado de mañana. Vamos. A darnos prisa e ir a la cama. Hablando de levantarse temprano, el que tiene el mayor problema es sin duda Erika. Al ver a Erika empezando a dar órdenes con altivez, Godot no podía dejar de decir una réplica. Erika Blandelli era incapaz de levantarse de la cama por las mañanas sin ayuda. Había llegado al punto en que alguien tenía que llevarla a la escuela todos los días. Sin embargo, la chica con el apodo de Diablo sonrió seductoramente. ¿Omi? Eso no será un problema en absoluto. ¿Cómo puedes estar tan segura? Para alguien como tú, incluso si utilizas el servicio de llamadas por la mañana del hotel, simplemente lo ignorarías y seguirías durmiendo. ¿De qué estás hablando? El que me levante de la cama en las mañanas es obviamente tu deber. Erika de repente abrazó a Godot. Esos senos elásticos y sorprendentemente voluptuosos y el cuerpo maravillosamente suave fueron fuertemente presionados contra Godot. Esta es una oportunidad poco común para alojarnos en un hotel en un viaje raro. Naturalmente, hay que compartir la misma cama y disfrutar de una noche apasionada juntos como amantes, ¿verdad? ¿Qué? Godot se estremeció con un susto extraordinario. Por cierto, este tipo de situación. A pesar de que apenas se había dado cuenta, ¿esta no era una situación desesperada? Una noción repentinamente cruzó por la mente de Godot. Piénsalo. Un solo hombre viajando con 3 chicas y en el extranjero además. El viaje de la semana pasada para Kisarazu había sido similar, pero al menos había miembros del comité de compilación de historia presentes en sus alojamientos. Esto era totalmente una expedición de 4 personas. Además, todas las cosas habían salido fuera de su propia planificación. ¿No me he acostumbrado demasiado a estas situaciones extrañas? Godot empezó a temer de la situación que había creado personalmente. Viajando con todo el mundo, pero el único hombre soy yo. Nyamakazu-san, Kaoru-san, Jinwa, o la gente de la comisión, ninguno de ellos está aquí, lo que significa que soy el único que viaja con el resto. Sí. ¿No es eso lo que propusiste en primer lugar, Godot? Abrazando el brazo de Godot, Erika le susurró al oído. Godot bruscamente se giró hacia Yuri, haciendo que la quintaesencia Yamato Nadeshiko girara la cabeza con un rubor. Ella estaba avergonzada. De hecho, esa es la situación. Godot-san. Fui invitada por usted, así que no podría rechazar. Reuniendo su valor, murmuró con una voz delicada y encantadora. Un viaje en grupo ordinario. Incluso con esa descripción, había demasiados aspectos sensacionales. Godot de repente sintió como si hubiera recibido un golpe contundente en la cabeza. Luego dirigió su mirada hacia Liliana. El caballero de cabellos plateados mostró una calma indicativa de aceptación universal. He jurado asistirle durante toda la vida. No importa lo irracional, voy a poner adelante todo mi esfuerzo para cumplir sus órdenes. Por cierto, Erika, ¿no es hora de que te separes de Godot? Eso es suficientemente cerca. A Lily. Abrazándonos así, afirmando el toque de la existencia del otro, no debe permitirse sin ninguna restricción. No digas algo tan insensible. Mirando hacia atrás directamente, Erika se inmutó por la mirada fría de su amiga de la infancia y rival.
En cualquier caso, es el propio Godot quien propuso llevarnos con su expedición. ¿No deberías actuar de acuerdo como su amante? Sin una vida personal satisfactoria, no va a ser capaz de concentrarse en el trabajo. Sintiendo los labios de Erika en la mejilla, Godot comenzó a maldecir su propia estupidez. No era demasiado tarde, actúa con seguridad y precaución. La primera prioridad sería la lucha libre del fuerte abrazo de Erika, continuar a permanecer tan cerca sería. Sin embargo, ni siquiera podía moverse contra la mágicamente mayor fuerza en los brazos de Erika. Por otra parte, Liliana estaba mirando con reproche a su amiga de la infancia y su rival mientras que lanzaba miradas amonestando a Godot, llenándolo de aprensión. Si esto continúa, Yuri probablemente comenzará a dar conferencias. A pesar de que las sensaciones del abrazo apasionado de Erika eran muy placenteras, Godot sentía como si estuviera siendo abrazado por explosivos. Volviendo la mirada hacia Yuri, se sorprendió al encontrar a la Hime Miko sumida en sus pensamientos con una expresión seria. Luego habló lentamente. Esta no es la primera vez para que Erika-san actúe de esta manera. Tal vez se trata de una buena oportunidad después de todo. Tengo una sugerencia para todos. ¿Qué tipo de situación es la que sigue? Godot se sintió incómodo. Antes de irnos, me preocupaba que esto sucedería y se convirtiera en un argumento como el tiempo en Nikko. Yuri habló con preocupación al recordar lo que sucedió hace unos meses. Una conmoción de hecho había ocurrido cuando Erika quería dormir con Godot. Con el fin de disuadirla, Yuri y Liliana terminaron quedándose con ella en la misma habitación. Siento que entrar en otro desacuerdo sobre los asuntos similares sería muy tonto. Después de todo, las oportunidades para que viajemos juntos con Godot-san solo aumentarán a partir de ahora. Por lo tanto, creo que debemos manejar las cosas de la siguiente manera. Yuri levantó la cabeza con determinación y barrió su mirada en todo el grupo. Hime Miko, fiel al título de Hime, Yuri mostró una expresión más solemne. Ella tenía razón. Godot se sintió aliviado. Las conmociones sin sentido serían solamente perder tiempo y energía, así que a cada uno se le necesitaba ser recordado que actuara con decoro. Esto era muy útil de Yuri. Cada vez que vayamos de viaje, todo el mundo tiene que estar en la misma habitación, creo que debería establecerse como la regla. ¿No es este el mejor método para eliminar la discordia? Oh, Dios mío, ¿qué pasó con el decoro? Jajajaja, la apoyo, emoticono cara riendo. Godot estaba asombrado por la propuesta radical que era lo más alejado del decoro. Sin embargo, a su absoluta sorpresa, Erika y Liliana comenzaron a reflexionar sobre la propuesta de Yuri en serio. Parte 2. Ah, el sol es tan brillante. Mirando el sol naciente a través de la ventana del hotel, Godot estaba utilizando el sofá como una cama. Después de haber mantenido su razón y cordura en tantas crisis, Godot estaba un poco impresionado con él. Liliana había hecho una reserva en el hotel. Pero gracias a la intromisión de Erika, la reserva había cambiado. Originalmente, había una habitación adicional como adecuada para la separación por sexos. Como hombre, Godot no iba a pasar la noche en la misma habitación con 3 chicas. Sin embargo, esa reserva fue cancelada. En cambio, una amplia habitación con una sola cama de tamaño de matrimonio había sido arreglada para todo el grupo. Y así, una noche pasó. Actualmente, 3 doncellas hermosas estaban profundamente en sus sueños, acostadas en la cama de matrimonio. Obviamente eran Erika, Yuri y Liliana. La cama de tamaño extra era más que suficiente para las 3 chicas delgadas. Al verlas llevarse tan bien, era un espectáculo que traía una sonrisa a la cara de uno. Sin embargo, Godot solamente miró brevemente antes de evitar su mirada inmediatamente. Las petoscas para dormir de las chicas eran tan preocupantes que no podía soportar ver. A pesar de que Yuri y Liliana llevaban camisones, los dobladillos inferiores habían sido desplazados por los movimientos aleatorios en su sueño, revelando las piernas desnudas en su gloria blanca deslumbrante. Naturalmente, Erika era la misma de siempre, durmiendo en su ropa interior, envuelta en una manta. Su aspecto para dormir no era muy agraciado, pero al ser capaz de verla en un estado tan vulnerable y honesto era bastante lujoso. Acorralado por una escena, Godot sintió que su cordura era asaltada. Con 3 hermosas chicas, su poder de ataque se triplicó, o más bien, se puso en cubos. Gracias a eso, me desperté tan temprano. Mirando el sol de la mañana, Godot murmuró para sí mismo. Ayer por la noche, después de escuchar la propuesta de Yuri. De hecho, a pesar de que sonaba bastante radical en un primer momento, es en realidad una idea bastante razonable. Si todo el mundo se reúne en un solo lugar, podemos mantener un ojo en la otra. Esa fue la respuesta de Liliana cuando ella miró a Erika, quien continuaba abrazando a Godot. Bueno, es verdad desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades. Esta idea no es mala. Erika consintió con una expresión un poco aburrida, estando fuertemente presionada contra Godot. A pesar de las protestas firmes del líder Godot, todas las chicas lo ignoraron. A partir de entonces, nada notable ocurrió. Además de Godot tratando de huir, pero siendo frustrado por la magia de bloqueo de Erika en la puerta. O el corazón acelerado intenso causado por las chicas que tomaban baños o se cambiaban.
O cuando estaba agotado por el largo viaje, solo para encontrar la cama ocupada por 3 chicas. O cosas tentadoras de Erika como, ¿por qué no dormimos juntos? Las profundas miradas de Yuri y Liliana, siendo envueltas en varios argumentos. Al final, Godot durmió por él mismo en el sofá solitariamente. No le era posible entrar en el sueño y sufrió estando despierto hasta altas horas de la noche. Completamente y notablemente, ¿verdad? En cualquier caso, en la mañana llegaron al hotel en el aeropuerto de Heathrow. Café. Vamos a encontrar algo de beber. Al levantarse del sofá, Godot murmuró. Si quieres, me dejas preparar. Godot-san. Desde que llegamos a Inglaterra, ¿qué tal un poco de té? Los materiales están aquí. Voces vinieron desde atrás. Godot se giró para encontrar a Yuri y Liliana levantándose de la cama. Lo siento, fui demasiado alto. Por el volumen de su voz, no te preocupes. Hoy será un día ocupado y tenía la intención de levantarme temprano. Sí, lo mismo para mí. Yuri asintió con Liliana. Las dos comenzaron a preparar el té juntas utilizando la tetera de cerámica y el té siempre en la habitación. Al igual que los hoteles japoneses, la mayoría de los hoteles ingleses también estaban equipados para hacer té. En cuanto a la apariencia de las niñas, Godot se sentía bastante preocupado. Las dos todavía estaban en sus camisones. Generalmente con el pelo meticulosamente peinado de Yuri revolviéndose un poco por el sueño, mientras que el largo cabello plateado de Liliana estaba unido a su cola de caballo habitual. En otras palabras, se trataba de un espectáculo que normalmente se reservaba para la familia. Excepto tal vez para amigos cercanos durmiendo fuera de casa ocasionalmente o parejas íntimas. Por cierto, Mariya Yuri. A mí me gusta tu idea, aunque es un poco diferente a tu estilo habitual. Mientras que preparaba el té, Liliana de repente habló. Ah, sí. En realidad, se me ocurrió cuando Ena-san me hablaba de lo que había sucedido durante la época en que fueron convertidas en piedra. Ah, entonces. El caballero de cabello plateado asintió en respuesta de Yuri. Fue una conversación completamente natural, pero Godot de alguna manera se sintió incómodo. Tal vez fue la mención de la alborotadora, Seisu y Nena. Durante el incidente la semana pasada, Godot-san y Ena-san pasaron una noche, juntos bajo la misma manta en la misma habitación en la misma posada. Ena-san me dijo con gran vergüenza. Como todo tipo de pensamientos y sentimientos convergieron y se me ocurrió esta propuesta. HMPH, es así. Al oír la confesión triste de Yuri, Liliana murmuró monótonamente. Entonces ella trajo el té preparado hacia Godot. ¿Está listo? Bebe mientras esté caliente. Gracias. Parece delicioso. No. No se trata de la calidad del té de hojas, así que espero que el sabor sea normal. De todos modos, Kusanagi Godot, ahora que lo pienso, me he olvidado de escuchar tu informe detallado sobre los acontecimientos durante nuestra petrificación. Como el principal caballero, esto es un descuido imperdonable. Mis máximas disculpas. La disculpa de Liliana se sentía muy como de negocios e imponente. Godot se estabilizó. Para que yo reflexione a fondo, por favor ilumíneme. Cuénteme los detalles de lo ocurrido durante la noche en que Mariya Yuri y yo estábamos petrificadas. Está bien. Godot volvió a mirar el reloj. Todavía quedaban 2 o 3 horas hasta el desayuno. Durante este tiempo, al parecer no había manera de escapar de los interrogatorios de Liliana. Una crisis de verdad. Por otra parte, Erika permaneció profundamente dormida a pesar de la atmósfera actual. La visión de su rostro en el sueño tranquilo hizo a Godot increíblemente celoso. Después de soportar la mañana agotadora, Godot finalmente logró apaciguar la ira de Liliana. El grupo se fue a desayunar una vez que Erika se arrastró lentamente desde la cama. El tradicional desayuno inglés era conocido por su suntuosa abundancia. El hotel donde el grupo de Godot se había quedado era uno que mantenía esta costumbre. Las ofrendas incluían huevos fritos y bacon crujiente, tomate a la plancha, croquetas de patata, judías al horno con setas, salchichas, tostadas en rodajas finas, etc. Una comida de la mañana con una gran variedad de alimentos. Yuri no podía terminar todo con su pequeño apetito, pero los otros 3 hicieron una excelente presentación de sus estómagos sin fondo, limpiando todo lo que fuera sin desperdicio, no simplemente debido a la cantidad, sino que el sabor era bastante bueno también. Después del desayuno, el grupo salió del hotel y tomó un taxi. El viaje desde Heathrow hasta Londres tomó unas decenas de minutos. Tal como estaba previsto originalmente, el destino de Godot era en las afueras de Greenwich, en lugar de las atracciones turísticas en el centro de Londres. Sin necesidad de conducirse hacia las atracciones turísticas habituales, el taxi se abrió camino con bastante rapidez. Aunque es una rara oportunidad para que yo visite Inglaterra, es una lástima. Godot murmuró para sí mismo mientras que se sentaba en el asiento del pasajero junto al conductor. A medida que era su primera visita a esta capital extranjera, era natural querer ir para una excursión. Sin embargo, estaba solo en ese sentido. Ya fuera Erika, Liliana o incluso Yuri, todas habían estado en Londres muchas veces en el pasado. Muy pronto, las corrientes revueltas del río Támesis aparecieron a la vista. Godot había oído hablar del famoso río en numerosas ocasiones.
Greenwich era una pequeña ciudad junto al río Támesis. Al bajar del taxi, Erika abrió el camino a su ritmo habitual familiarizado. Todo el mundo siguió. Greenwich era la pequeña ciudad conocida por el famoso Observatorio Real. Fundada en el siglo XVII como el grado de longitud cero, el observatorio fue la base para la hora de Greenwich. Había otras atracciones que valían la pena, como el Museo Marítimo Nacional y Greenwich Park. Esta también era la ubicación de la organización donde la princesa Alice una vez sirvió como su portavoz, la sede del Witenagemot. A diferencia de nuestras respectivas organizaciones, la Cruz de Bronce Negra y la Cruz de Cobre Negra, el Witenagemot de Greenwich no es una asociación de magia. Una descripción extrema sería algo así como una sociedad de ayuda mutua. Liliana explicó mientras que caminaban en la pequeña ciudad. Sociedad de ayuda mutua. Sí. Originalmente era una organización sencilla donde los miembros intercambiaban conocimiento oculto, obteniendo con ello una visión de otros. Siempre que la investigación de un miembro se estancaba en curso, los otros ofrecerían asistencia financiera o académica. Ya veo, por lo que es realmente como una sociedad de ayuda mutua. Godot lo entendió ahora. A medida que pasó el tiempo, el Witenagemot estableció muchas organizaciones de investigación independientes, una tras otra, y se convirtió en una gran autoridad sobre todo con la fundación de la Academia, engendrando así su posición única actual. Por otra parte, el Witenagemot se estableció en el siglo XIX durante la era victoriana de Inglaterra. En ese momento, se vieron obligados a fortalecer continuamente la organización con el fin de sobrevivir. ¿Para sobrevivir? Suena muy peligroso. Godot fue perplejo sobre la explicación de Liliana. De pie junto a él, Yuri se estremeció ligeramente mientras que hablaba. En ese entonces, Londres era el lugar donde esa persona, de Hanstal Boban, había vivido según se informa. Él estaba disfrutando de la vida de la ciudad en la capital de rápido desarrollo del Imperio Británico. Ese viejo. El demonio que veía a los dioses como presas y causaba que otros reyes demonios temblaran ante él. Los recuerdos del viejo marqués que mantenían una fachada de inteligencia sobre su verdadera naturaleza, bestial, todavía estaban muy vivos. En aquel entonces, cuando todavía era un joven, según los informes, fue a hacer una visita oficial a la reina Victoria solo por diversión. Con el fin de proteger a Inglaterra y la reina de la amenaza del marqués, el Witenagemot comenzó a dedicar recursos a la investigación de los reyes demonios, campeones. Esto es en realidad un incidente bastante famoso. Liliana lo contó como una leyenda, pero Yuri sabía inesperadamente la historia interior. Permaneciendo en la misma ciudad y viviendo bajo la sombra de ese monstruo debieron de haber estado sufriendo. Godot ofreció sus condolencias a los predecesores de Alice. Genial, hemos llegado. Dense prisa y prepárense. Erika llamó a todo el mundo mientras que se detenía ante cierto pub. ¿Así que esto era un pub inglés? Godot estaba un poco impresionado mientras que seguía a Erika. Naturalmente, Yuri y Liliana también vinieron. El pub era bastante antiguo pero muy limpio y ordenado. Había un ambiente relajante maravilloso dentro de los interiores oscuros. Las noches probablemente estaban llenas de hombres cercanos recolectando pescado y patatas fritas, bebiendo cerveza, charlando y viendo partidos de fútbol. Sin embargo, actualmente era de mañana. No había otras personas aparte del hombre de mediana edad que se disponía a abrir el lugar. Viendo a Erika con alegría, le dio la bienvenida a Godot atentamente con una mirada temerosa mientras que guiaba a todos dentro. El chico era uno de los compañeros de Erika. Él es un miembro de la Cruz de Cobre Negra, la cual está estacionada en Greenwich. Mi asociación cuenta con personal distribuido por toda Europa de esta manera para recibir las últimas noticias sobre el Witenagemot. Así que Godot, por favor actúa de la manera que tienes acordado. Abriendo la tapa de un ordenador portátil en el cajero, Erika respondió. No se puede hacer nada. Bien, voy a intentar. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. La voz de Godot era baja y sombría. En menos de 20 minutos, la puerta del bar se abrió y una mujer de raza caucásica en sus últimos 30 años entró. Usando gafas de montura fina, su actitud era la encarnación completa de una institutriz estricta. Me invitaron a hacer una visita. Pero, qué inesperado que Su Alteza el Rey Demonio venga a Londres personalmente. El saludo con una voz temblorosa, era Miss Erickson de hecho. Ella era la jefe de las damas de honor empleadas en el servicio de la princesa Alice, quien vivía en la clase zona residencial de clase alta de Londres. Anoche, Erika había contactado con ella a través de su teléfono celular de negocios e hizo una cita en el nombre de Kusanagi Godot. Además, la princesa que le había dado este número de teléfono solo le dio a conocer su nombre. Kusanagi Godot-sama. ¿Con qué propósito ha venido a visitar esta tierra? La esta Erickson habló mientras que miraba a Godot. ¡Qué impresionante audacia! Sin embargo, una inspección más cercana revelaba una cierta rigidez en su expresión, como si ella fuera bastante tensa de tener que estar con un rey demonio en una conversación privada. Sí. Un placer conocerle, en realidad tengo una tarea que espero se pueda llevar a cabo lo más rápidamente posible, estoy muy arrepentido por llamar expresamente.
Godot respondió mientras que en secreto maldijo sus habilidades de actuación deficientes. Antes de abandonar el hotel, Erika le había enseñado habla de esta manera. Sin usar demasiado la actuación, iba a tomar las cosas de forma fresca y constante. No nosotros del Vitenagemot no vamos a inclinarnos ante la tiranía del rey demonio Campione. ¿Es así? Pero como usted debe saber, tal obstinación, en lo que respecta a nuestros dos lados, no dará lugar a un resultado favorable, ¿verdad? Godot habló en un tono rígido de voz que rara vez utilizaba, probablemente debido a la incomodidad que estaba tratando de suprimir en su corazón. Sentía realmente disculpas por decir tales cosas a alguien en su primer encuentro. Realmente debería encontrar un tiempo para pedir disculpas después. Godot pensó para sí mismo mientras que continuaba. Lo que me gustaría decir es esto, no he dicho nada demasiado irrazonable. Solo quiero pedirle gentilmente que escuche nuestro deseo, eso es todo. Cuando terminó de pronunciar su discurso en seco, se encontró con una Erika que había hecho su camino detrás de la señorita Erickson. De pie en un lugar fuera de la vista de la estricta jefe de las damas de honor, Erika levantó un cuaderno de bocetos. Algo estaba escrito en él. Es necesario actuar más como un rey demonio, muestra algo de solemnidad majestuosa cuando hablas. No ensucies esta rara oportunidad de debutar en Inglaterra. Tú tienes que anunciar al mundo, yo, Kusanagi Godot, he llegado. Voy a ignorarlo. Tosiendo para aclararse la garganta, Godot preguntó, ¿qué te parece? En este momento, el rostro de una belleza apareció en la pantalla de la computadora portátil en el cajero. De hecho, se trataba de un programa de la conferencia de vídeo que acababa de comenzar arriba. La belleza que poseía un platino pelo rubio deslumbrante era la princesa Alice, por supuesto. Bien. ¿Por qué has venido a este lugar, Campione? Podría ser que has venido todo el camino desde Japón a causar el caos destruyendo Londres. El hermoso rostro de Alice brillaba con un increíble esplendor. Ella estaba disfrutando por sí misma, interpretando el papel de la princesa de alta cuna que rabiaba con un gran sentido de misión, perfectamente. O tal vez, ella probablemente debería actuar con mayor prudencia. No voy a tolerar este tipo de acciones. Esta Erickson, por favor disipe la barrera en la residencia inmediatamente. Le suplico que me permita a mí, Alice Louise de Navarra, la ex portavoz del Vitenagemot, tener una audiencia con el rey demonio en persona para negociar directamente. La princesa le ordenó a la jefa de las damas de honor a través del ordenador portátil en internet. Sin embargo, este grito solo sirvió para volver a la señorita Erickson a sus sentidos. Ella tranquilamente ajustó las gafas y dijo: Princesa, ¿por qué usted apareció durante mi encuentro con Kusanagi-sama en lo que podría ser descrito como una manera poco natural con tanta sincronización perfecta? Los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, preocúpate por estos pequeños detalles más adelante. Estos no son meros detalles menores. Es un problema más serio. Podría ser posible que la princesa haya hecho algún tipo de acuerdo con el rey demonio Campione. Primero fue Alexandre Gascoigne, después Sir Salvatore Doni de Italia recientemente. ¡Qué impenitente! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Bueno, Kusanagi-sama, dígame sus demandas, si le importa dejar Londres a cambio de mi persona, voy a hacerle una visita, no importa dónde esté. Sí, bueno. No es como si quisiera hacer algo violento, pero estaría muy agradecido si pudiera venir a mi encuentro. Torpemente reaccionando en concierto con la princesa, Godot habló sin emoción. Al final, bajo la amenaza de la princesa del rey demonio atacará a Londres y traerá el caos a menos que se me libere, Miss Erickson cedió con una expresión amarga, con lo que la conmoción llegó a una conclusión. Parte 3. Decenas de minutos pasaron después de que la señorita Erickson se había ido. Una belleza gallarda hizo su aparición en el pub donde Godot estaba esperando. Usando un ingrávido largo abrigo blanco, era la princesa con el pelo rubio platino. Bastaba con decir que se trataba de la princesa Alice. Por favor, acepte mi más profunda gratitud por liberar este tiempo para mí. Alice saludó elegantemente mientras que miraba a la cara de Godot. Su actual presencia digna era tan increíble como la pantalla entusiasta hasta ahora. Bueno, para ser demasiado crítico en ese momento sería demasiada falta de tacto. Actuando como si nada hubiera pasado, Godot dijo, realmente está bien para su salud si me visita personalmente. Sí. Como Kusanagi-sama sabe, estoy usando esa cierta capacidad. Mi cuerpo permanece en reposo en la cama, así que no se preocupe. Esa cierta capacidad, el desprendimiento del cuerpo espiritual. Godot asintió. Después de haber revelado su secreto, Alice sonrió maliciosamente y luego se dirigió hacia todas las chicas presentes para mostrar una sonrisa brillante y alegre. Ha pasado bastante tiempo, Erika. Por supuesto que nunca me olvidaría de Liliana de la familia Crankar, y así como su asistente Yuri. Fufufu Kusanagi-sama, mi memoria no está mal, no. Recibida por la mujer de la nobleza, Erika sonrió elegantemente. Yuri frenéticamente retrocedió y asintió en reconocimiento mientras que Liliana en silencio inclinó la cabeza. Ninguna de las tres chicas habló. Ellas expresaban su no interferencia en Godot y Alice, las negociaciones entre el rey demonio y el ex portavoz del Vitenagemot.
Además, hubo una expresión implícita de reverencia por la conocida como la Blanca Mikoime de Europa, la celebridad más noble en el mundo de la magia. No importaba que tan alegremente había tratado de entablar la conversación, la diferencia de estatura era obvia, esta era la razón lo más probable para expresar respeto. Al mismo tiempo, Alice aceptó muy naturalmente el respeto ofrecido por Erika y el resto. No estaba actuando arrogante o prepotente. Para Alice, quien se presentó como una Ime, era natural. Ya sea en calidad emocional y temeraria en alguna ocasión, o por adelantado y directo sobre los demás, este era su carácter que aceptaba este tipo de ofertas de respeto. Como correspondía a una princesa, Godot pensó profundamente impresionado. Por cierto, Kusanagi-sama. Escuché de Erika que Alexandre robó un artefacto divino no identificado de Japón. Alice hablaba mientras que caminaba con Godot a una mesa y se sentó. Las otras 3 chicas se quedaron junto a la caja registradora. Sí. De todos modos, creo que tengo que tener una palabra seria con él después de que me ocupe del problema de Lancelot primero. Tal vez, esto podría muy bien convertirse en un asunto muy complicado. Ojo por ojo, ¿no era así? Después de todo, el otro fue el instigador. Kusanagi Godot era un pacifista. Sin embargo, él no era un creyente en la no resistencia. Incluso si existiera una opción de apaciguamiento, no querría renunciar a la venganza. Bueno, es lo que esperaba de usted. Sí, no sería interesante de otra manera. Al oír su declaración de broma, Godot miró directamente a la cara de Alice. Al mismo tiempo, la mujer de la nobleza más exaltada de Europa sonrió elegantemente. No, es solo algo de mi parte. No se preocupe. De todos modos, Kusanagi-sama, le gustaría escuchar mi consejo. Sí, por supuesto. ¿Qué es? La princesa Alice poseía extraordinarios poderes espirituales y perspicacia. Godot había vislumbrado su talento durante la lucha en contra de su hermana mayor jurada, su eminencia Luao. Así que procedió a ajustar su postura sentada. Kusanagi-sama o bien ha hecho amistad o ha luchado con varios de mis amigos. Sir Salvatore, Marqués Boban, su eminencia Luao, John Smith Plutón-sama, etc. Usted debe saber muy bien lo que verdaderamente las existencias irrazonables son los campeones. Definitivamente. Godot recordó naturalmente a sus compañeros que todos poseían demasiada personalidad. Como Godot asintió, Alice habló con una leve preocupación. En comparación con los otros, Alexandre es decididamente diferente. Como resultado, es posible que al principio lo encuentre mucho más fácil de manejar en comparación con los otros reyes demonios. Sin embargo, por favor tenga cuidado en que esto no se convierta en una trampa cuando luche contra él. Una diferencia decisiva. Sí. Los campeones anteriores con los que ha luchado, todos y cada uno de ellos son bastante pasados de moda. O más bien, son héroes legendarios esencialmente poderosos que no se preocupan por los pequeños detalles. Aunque pueden emplear tácticas astutas en ocasiones, en última instancia dependen de los instintos e impulsos naturales. Todos ellos albergan una competitividad bestial que los humanos modernos han olvidado, un grupo de gente que mata dioses a través de la pasión momentánea. De hecho, todos ellos eran gente de ese tipo. La evaluación de Alice sobre pasado de moda, qué perspectiva ciertamente interesante. Por lo tanto, Alexandre es el único que conserva rasgos de los humanos modernos. Su personalidad neurótica obsesiona los detalles. Naturalmente todavía posee los instintos afilados de un estratega. A pesar de su extraordinaria competitividad odia el fracaso con pasión, ese tipo de sentimiento bestial es un poco diferente. El príncipe negro Alec y la princesa blanca Alice eran archirrivales. Recordando las palabras de Erika, Godot coincidió con un Ue. Ya veo, ya que se habían ocupado de uno al otro durante un largo periodo de tiempo, que podía recordar los detalles de la personalidad de su oponente al instante. Ese hombre no posee la misma magnanimidad como el marqués Boban, ni la lógica de otro mundo de su eminencia Luao, ni sentido de misterio de Smith-sama. Sin embargo, el subestimarle basado en estas observaciones sería caer en su trampa. Él es una persona rara que posee una fina inteligencia, pero nunca la usa para nada adecuado. Pero creo que él le salvó una vez antes, no. Sobre la base de la expresión reticente de Alice, debía ser verdad. La princesa parecía avergonzada por la vergüenza pasada, y asintió con suavidad. Me siento avergonzada cada vez que lo recuerdo. Alexandre probablemente no puede alcanzar las alturas de Genghis Khan o el rey Ricardo Corazón de León, pero definitivamente puede convertirse en alguien como Napoleón Bonaparte. Él también tiene una reputación como Arsenio Lupin. Ese es el tipo de rey que es. Por favor, tenga esto en mente. Godot entendió lo que la princesa estaba tratando de decir. El príncipe negro no disfrutaba de la masacre despiadada para convertirse en un gran héroe bárbaro o un rey valeroso de los caballeros. Por otra parte, él rivalizaba con genios militares modernos y era un hombre que había venido a la vida con el arquetipo del ladrón caballeroso de las novelas de aventuras. ¿Qué tipo de campeón era en última instancia? Imaginando la aparición de este enemigo intimidante, Godot en secreto temblaba de emoción. De todos modos, Alice-san, no deberíamos llegar al tema principal de la discusión.
Antes de todo lo demás, Godot tenía otro enemigo formidable para manejar primero, por lo que cambió de tema. Si está bien con usted, por favor, hábleme de Lancelot. He oído de Liliana que él es el dios guardián de las brujas. Sí. Kusanagi-sama vino a visitar por esta misma razón. Alice reflexionó mientras que hablaba en voz baja. Sin embargo, debo pedir disculpas. De hecho, es la deidad guardiana de las brujas de más alto rango. Sin embargo, esto no significa que tenemos acceso a los detalles de sus orígenes. ¿Es así? Sí. A partir de la Edad Media, las mejores brujas establecieron su propia red y tenían reuniones regulares como la Noche de Valpurgis. Bible Black eres tú, XD, quien fundó esta red fue la bruja reina de ese momento, Guinevere-sama de la generación anterior. La generación anterior de Guinevere. Sí. La presente Guinevere-sama es la segunda generación reencarnada hace varias décadas. La primera generación en la Edad Media y la segunda en la era moderna. ¿Qué intervalo de tiempo? El renacimiento de los antepasados divinos requiere siglos para completarse. Esa es probablemente la razón. Se requieren siglos para revivir. Así que la bruja inmortal aparentemente tenía una debilidad. Tal como Godot se señaló a sí mismo, Alice continuó, Guinevere de la primera generación nació varios siglos después del prototipo de la leyenda del rey Arturo, el rey delfín, entrando en un sueño latente. Luego fue asesinada a finales del siglo XII. Como su protector, Lancelot también, convenientemente, era guardián de las brujas bajo su mando. Godot fue sorprendido por la divulgación calmada de Alice. Su declaración hace un momento, parecía estar llena de hechos incomparablemente cruciales. ¿El rey delfín era el prototipo del rey Arturo? ¿No es el enemigo mortal de nosotros los campeones, el que se manifiesta al final de las eras? Bueno, si Kusanagi-sama ya sabe sobre él, esto simplifica en gran medida lo que tengo que explicar. Lo aprecio mucho. Alice sonrió levemente. Ese rey Arturo es el rey delfín. No, él no lo es. La pregunta que cortaba directamente al meollo del asunto fue refutada con indiferencia. ¿Qué demonios estaba pasando? Cuando el hereje Arturo apareció hace 6 años, fuimos capaces de refutar la idea. Gracias a eso, Guinevere-sama de la segunda generación entró en un estado de locura parcial, lo que es más terrible. Cuando la hipótesis de Alexandre que el rey delfín en realidad no es el rey Arturo fue confirmada, esa cara de suficiencia suya estaba pidiendo una paliza, me hace tan loca cada vez que pienso en ello. Apretando el puño, Alice se quejó. Al mismo tiempo, las chicas que habían estado en silencio hasta ahora empezaron a emocionarse. ¿Acaso el rey Arturo realmente se convirtió en un dios hereje, princesa? Y hace 6 años. Erika y Liliana se sorprendieron. No solo los europeos, sino que los caballeros, así, la importancia con la que ellos consideraban el nombre del rey Arturo era probablemente imposible para los japoneses como Godot o Yuri el comprenderlo. Alice sonrió con picardía mientras que les explicaba a los caballeros rojo y azul. Sí. Ya que es una larga historia, les voy a mostrar más adelante el informe de esa época. Sin embargo, no se lo digan a nadie, ¿de acuerdo? Incluso dentro del Vitenajemot, solo los miembros del Club Diógenes están al tanto de este secreto. Entendido. Los caballeros respondieron con reverencia. Asintiendo con la cabeza en reconocimiento, Alice se giró hacia Godot. Volvamos al tema y hablemos sobre el dios de la guerra Lancelot. Entre las historias de los caballeros de la mesa redonda, los episodios de Sir Lancelot eran todas las creaciones basadas en el conocimiento de la primera Guinevere del mito del rey Arturo. En particular, un número de caracteres se añaden basadas en las obras de Chrétien de Troyes. Como resultado, estos mitos son completamente inútiles en lo que respecta a descifrar la divinidad original de Lancelot. La princesa entró despreocupadamente al tema principal. Buscar su ayuda había sido la decisión correcta. Godot quedó profundamente impresionado. ¿Qué le parece visitar los terrenos relacionados con él para así entender qué tipo de dios es? El mejor plan es limpiar sus pensamientos y humildemente abrirse a la verdad Kusanagi-sama, ya que posee la carta de triunfo que corresponde en su mano. Dicho esto, Alice dirigió su mirada hacia la chica que se había mantenido en silencio. La Miko con el más alto nivel de visión espiritual, Mariya Yuri. La belleza con el pelo negro teñido de marrón asintió ante las palabras hacia la princesa. Solo en este momento Godot de repente se dio cuenta. Alice era inglesa, mientras que Yuri era originaria de Japón. Sin embargo, ambas daban un aura que era similar en cierta manera. Vamos a visitar Somerset primero, Yuri. Vamos allí y siente esas marcas de garras talladas y abandonadas por la bruja reina y Lancelot du Lac. Sí, voy a hacer lo que usted sugiere. La respuesta sin titubeos de Yuri provocó una suave sonrisa de Alice. Oh, no hay problema. Estoy seguro de que sentirá algo. También estoy pensando en ir a lo largo proporcionando asistencia. Incluso la princesa. No hay necesidad. Usted no tiene que ir tan lejos. Al ver a Yuri intimidada, Godot apresuradamente intentó rechazarla. Sin embargo, la princesa Alicia respondió en voz alta. No hay problema. Si tuviera que expresarlo, este es mi interés personal.
Si no me tomo un paseo de vez en cuando, siento como si mis huesos se van a pudrir. En realidad desde hace un tiempo, he estado pensando en enseñarle a Yuri algunos conceptos básicos. Dado que esta será una buena oportunidad, vamos a llevarnos bien juntos durante nuestros viajes. No parecía como si ella tomaría un no como respuesta. Godot no tuvo más remedio que aceptar su petición. Con respecto a Guinevere-sama y Lancelot, yo también le he dicho todo lo que se acerca de ellos. Bueno, a pesar de que Alejandro fue quien dilucidó la mayor parte de ello. Alice habló con un ligero disgusto. Realmente, para que esa persona muestre un talento excepcional en picaduras de ingenio siempre es un dolor. ¿Gascoigne de nuevo? Godot sentía de alguna manera una vaga sensación de inquietud. Los campeones eran guerreros asesinos de dioses. Sin embargo, el príncipe negro Alec era diferente. Él era un aventurero que había resuelto numerosos enigmas misteriosos y un estratega de recursos al mismo tiempo. Un hombre talentoso que volaba como el viento con una ferocidad atronadora y un genio que actuaba con premeditación decisiva. Godot tenía la sensación de que iba a sufrir un día si Gascoigne no se trataba pronto. Sin embargo, su primera prioridad era descubrir el misterio de Lancelot. Conscientemente ignorando ese malestar inquieto, Godot se dirigió a sí mismo para resolver el acuciante problema que los ocupaba. Parte 4. El lugar elegido por Alicia fue el condado de Somerset que se encontraba en el suroeste de Inglaterra. Era un destino turístico muy conocido de comunión con la naturaleza. En otras palabras, era en gran parte un lugar no metropolitano y dominado por un paisaje pintoresco rural y agrícola. Ahora que lo pienso, no que el condado donde Gascoigne estableció la fortaleza de su facción se encuentra cerca. Sí. Al oeste de Somerset, un museo en un pequeño pueblo llamado St. Ives que se encuentra en la región más occidental de Inglaterra, Cornualles. Una ciudad habitada por muchos artistas, con numerosas galerías de arte y museos. Somerset estaba a 3 horas de distancia desde Londres en coche. Sentada en un coche de carreras a lo largo de la carretera, Alice dijo, a pesar de que no tiene nada que ver con este viaje, ¿por qué no hacer un esfuerzo adicional y echar un vistazo? Incluso si visitamos Royal Arsenal, de inmediato, debe estar vacío. Vacío. Sí. Alexandre nunca da órdenes sin sentido a sus subordinados como defenderse o interceptar el ataque de un campeone. En su lugar, lo más probable es que les mandó a todos retirarse rápidamente. Este coche era una limusina proporcionada por Alice. La conducción había sido asignada a un conductor profesional, mientras que Godot y el resto estaban sentados en los asientos traseros. Había un divisor desde el área de pasajeros. Sentadas en una fila frente a Alice y Godot estaban Erika, Liliana y Yuri. Sin embargo, todavía había mucho espacio, incluso si todo el mundo fuera a estirar las piernas rectamente. Dentro del vehículo espacioso, Erika y Liliana estaban leyendo la información que Alice les había proporcionado. Este es el informe relativo al hereje Arthur. Un incidente grave que ocurrió hace 6 años. Durante ese incidente en particular, Guinevere-sama perdió todo el poder mágico almacenado en el Santo Grial. Después de eso, fuimos capaces de sellar al hereje Arthur a través del poder combinado entre Alexandre y yo. Por lo menos, se podría concluir que terminó bien, punto. Alice suspiró mientras que explicaba. Para que esa persona haya regresado, y causara el incidente en Japón la semana pasada. Kusanagi-sama, a través de ese incidente, el Vitenagement ha confirmado un cierto principio. Principio. Sí, este principio es el siguiente: cuando un dios hereje descienda sobre el mundo humano, la forma del cuerpo y la mente tomará forma sobre la base de los mitos. En otras palabras, cuando los mitos cambian, la naturaleza de un dios se modificará en consecuencia. Parecía que Alice estaba a punto de empezar a dar una conferencia sobre Lancelot. Godot comenzó a sentarse con la espalda recta para escuchar con atención lo más pronto que captó el grave tono de voz de Alice. Por ejemplo, supongamos que hubiera un dios de la guerra, que fuera conocido como el mejor caballero en este mundo. Sin embargo, hace 1000 años, esa no era su verdadera identidad. Entonces, ¿qué pasaría si esa deidad fuera a descender mañana? Él descenderá como el mejor caballero. Eso es correcto. Sin embargo, supongamos que descendiera como dios hereje hace 15 siglos. Incluso si los mitos cambian, no habría ningún efecto y seguiría existiendo en el mundo humano, manteniendo la divinidad con la que había comenzado. Por lo tanto, está hablando de Lancelot después de todo. Sí. Para entender a Sir Lancelot, hay 3 obstáculos que superar. En primer lugar, era un dios que se manifestó hace más de 1000 años. En segundo lugar, a través de estos 1000 años y más, todos los mitos íntimamente ligados a él se han perdido, por lo que las investigaciones son extremadamente difíciles. En tercer y último lugar, muchas personas han creado nuevos mitos sobre él como el mejor caballero, y los han repartido a lo largo y ancho, oscureciendo aún más la verdad. Godot recordó un nombre que Alice había mencionado en Greenwich. Anteriormente usted mencionó a alguien llamado Cretalgo, ¿verdad? Sí. Chrétien de Troyes. El trovador del siglo XII que escribió las primeras historias donde apareció Lancelot.
Él era más probablemente un mago descendiente de los linajes de los caballeros templarios y es sospechoso de tener connivencia con la bruja reina de ese momento, la primera Guinevere. Él y sus compañeros fueron los que añadieron a Guinevere Sama y Sir Lancelot como los principales personajes de las nuevas leyendas artúricas. Como resultado, tratando de discernir la divinidad original de Sir Lancelot de las historias de los caballeros de la mesa redonda se vuelve extremadamente difícil. La investigación de los detalles que rodeaban a Lancelot resultó ser una misión mucho más difícil de lo esperado. Godot hizo mientras que abrazaba sus hombros, sumido en sus pensamientos, luego miró a Yuri. Sí. En consecuencia, la visión espiritual de esta chica llega a ser muy importante. Oh. Por lo tanto, estaremos confiando en ti, Yuri. Ese sí. Me comprometo plenamente a dar mis humildes esfuerzos. Pero no puedo estar segura de si puedo ser de ayuda. No hay problema. Yo puedo garantizártelo. Pero no preguntes por qué. Todo lo que puedo decir es que es la intuición femenina. La princesa sonrió suavemente mientras que Yuri se encogió tímidamente. Su tono de voz era más bien sutil, aparentemente eran ambos lados de la línea divisoria entre la broma y en serio. Después de eso, Alice no discutió nada más sobre los asuntos prácticos. Poniendo fin a las explicaciones de Godot, la princesa comenzó a charlar alegremente con Erika, Liliana y Yuri. Tal vez ella estaba preocupada por el estrés mental de la Imémico. El coche se abrió paso rápidamente y sin congestión, salió de la carretera y entró en los caminos locales. Mirando por la ventana, había pastos verdes por todas partes. Las suaves colinas trazaban curvas sobre la tierra, creando patrones ondulados. En medio de este paisaje de tierras de cultivo, Godot notó algo sospechoso. ¿Qué fue eso justo ahora? En la esquina de un campo abandonado que acababan de pasar, había una estructura de piedra maciza. Se había construido a partir de 3 piedras rectangulares, de una manera como un castillo de naipes, utilizando 2 enormes piedras como pilares con una posición horizontal en la parte superior. Cada piedra debía de pesar varias toneladas. Ahora que lo pienso, he visto cosas similares en Cerdeña. Así es, Godot. Son los monolitos dejados atrás por los nativos europeos prehistóricos llamados dólmenes. Muchos de ellos se pueden encontrar en Cerdeña, así como la parte continental. Sí, también había uno cerca del lugar donde nos encontramos con el dios Melad. Sí, había uno. Impulsada por Erika, se volvieron a despertar los recuerdos de Godot. Se cree que los diversos monolitos repartidos por todo el Reino Unido que se han construido por los pueblos indígenas, fueron entre el final del Neolítico y la Edad de Bronce, incluso antes de la llegada de los celtas, monolitos de tipos similares se pueden encontrar en el continente europeo. Especialmente en la región de Bretaña, en Francia. Alice explicó al lado de Godot. Cruzando el mar desde Cornwall se alcanza Bretaña directamente. Incluso para un país insular aislado por el mar, la cultura se verá influida por la comunicación y el comercio con los continentes. Esta es una prueba de ello. Del mismo modo que la conversación llegó a este punto, el coche se detuvo en el desierto. Una de las puertas de pasajeros en la parte trasera fue abierta, indicando que el destino había sido alcanzado. Primero Erika, entonces Liliana seguida de Godot y Yuri, con Alice después, todo el mundo se bajó a su vez. Un vacío de los campos de los alrededores se veía por todas partes. Aparte de los recién llegados, ni una sola alma estaba a la vista. Por otra parte, el monolito de pie en esta escena. Este había resultado ser redondo. No como una esfera, sino un círculo masivo de aproximadamente 10 metros de diámetro. Un agujero estaba perforado a través de su centro con una magnífica mano de obra, lo que hacía que se viera como un anillo hecho de roca. Este anillo masivo de piedra se puso en pie en medio del desierto. ¡Qué espectáculo majestuoso y sorprendente! ¿Diosa Blanca? ¿Y el rey de la guerra? De repente, Yuri comenzó a hablar en voz baja, con pasos temblorosos, mientras que caminaba hacia el monolito toroidal. La civilización monolítica es la herencia dejada por los pueblos indígenas. Por lo tanto, los monolitos como este fueron preservados para las edades futuras y heredadas por los pueblos posteriores que se hicieron cargo de Gran Bretaña. Mientras que observaba a Yuri quien caminaba hacia la piedra maciza, Alice explicó. Se ha dicho que los celtas, romanos o los sajones, todos creían firmemente que estos monolitos eran objetos sagrados y lugares sagrados, o incluso los propios dioses, y por lo tanto ellos los protegieron. Finalmente, Yuri tocó el monolito toroidal. La cara suave y hermosa de la Imémico mostró una expresión sabia cuando ella cerró los ojos. Hace 6 años, durante el incidente del hereje Arthur, Guinevere Sama y Sir Lancelot celebraron un ritual importante en este lugar por el bien de liberar el poder mágico del Santo Grial al máximo. Todavía quedan algunos restos de su aura en este lugar. Yo tenía la esperanza de, si es Yuri, será capaz de leer algo, cuando sugerí venir aquí. Como Godot escuchó con atención a Alice, Yuri abrió los ojos una vez más. Luego se derrumbó, como si toda la fuerza había sido robada de sus rodillas, haciéndola incapaz de soportar. Al parecer, el oráculo obtenido a través de la visión espiritual había drenado bastante. Marilla.
Vuelve en ti, Yuri. ¿Has visto algo? Godot frenéticamente corrió hacia ella cuando Erika y Liliana también se reunieron alrededor. Godot acunó la espalda de la Himemiko con su brazo, tratando de apoyarla. Liliana también extendió una mano de ayuda inmediatamente. En este momento, Yuri sonrió débilmente y dijo, la diosa blanca, así como el rey adversario de la guerra. Entonces vio el nombre Sármatas. Podría ser el nombre de un país antiguo. No. Sármatas, también conocido como Sarmatia, no era un país, el nombre de una antigua tribu. Si Lancelot pertenece al más primitivo, Acero, por supuesto que sería ese lugar. Erika y Liliana respondieron con entusiasmo a los susurros de Yuri. Parecía como si fuera un hombre dentro de las expectativas de los caballeros. Así como Godot se sintió agradecido mientras que llevaba a Yuri en su espalda para volver al auto. ¡Bro! El sonido fuerte y dinámico de los vehículos podía ser oído. Siguiendo la dirección del ruido, una gran motocicleta podía ser vista. Aproximándose. Era una Harley Davidson. El piloto llevaba puesto un pantalón negro de cuero y una chaqueta de cuero junto con los pañuelos. El casco no tenía visera y parecía un sombrero de hierro. Era una apariencia que se adhería fielmente a la imagen del motoquero estereotipado. ¿Qué es lo que ese hombre hace aquí? Seguro que no se parece a algún nuevo viejo llegando a un punto para poder orar por suerte. Podría ser mi estimado tío. Así como Liliana murmuró para sí misma en duda, Erika exclamó con sorpresa. La Harley se detuvo justo ante el grupo de Godot cuando el jinete vestido de negro se quitó el casco y desmontó, caminando en medio de ellos. Como pensé. Ha sido un tiempo, estimado tío Iseman. Has crecido para hacerte aún más bella, Erika. Yo no me di cuenta, ya que solo hemos estado hablando por teléfono últimamente. A pesar de que han pasado muchos años y tengo mucho de qué hablar con la sobrina de mi enemigo Paolo, vamos a dejarlo para otro momento. Hoy he venido a entregar un mensaje. El hombre se quitó sus gafas de sol cuando respondió en un tono de voz que llevaba un gran significado. El hermoso rostro y solemne de una raza caucásica en sus mediados de los años 30 fue revelado. Un placer conocerte por primera vez, Kusanagi Godot. Yo soy el retenedor de Alexandre Gascoigne, y Seman. Ah, y por supuesto, es mi placer conocerte también, princesa. Este hombre era Sir Iseman a quien Erika había mencionado antes. ¿Por qué ha venido aquí? Cuando Godot se preguntó, el legendario caballero le entregó una carta. Por favor acepte esta carta que nuestro comandante en jefe Alec ha enviado a nosotros por magia y ordenado serle entregada a usted. ¿Él me envió expresamente esto a mí? ¿Qué demonios es eso? Leyendo la carta, Godot quedó atónito. Recientemente este humilde decidió ejecutar un pequeño plan. Con respecto a esto, os he advertido en repetidas ocasiones, pidiéndole que vea sin interferencias. La acción imprudente no tiene sentido. Yo te advertiré una vez más, espero que des un paso atrás y veas las cosas desarrollándose. Si la curiosidad, rencor, heroísmo, impulso humano o la búsqueda de emociones no le doy la bienvenida a todas las interferencias derivadas de tales emociones. Pede, si usted quiere, ¿qué tal un poco de vacaciones con sus amantes en mi ciudad natal de Cornwall? Solo es consciente de sus deberes para que yo les ordene a mis subordinados darles la bienvenida a su llegada. Ya hemos confirmado los arreglos y esperamos que usted pueda disfrutar de nuestra hospitalidad durante un mes o dos. Era una carta escrita utilizando la antigua moda japonesa. ¿Me dice que no haga nada y simplemente me divierta en Inglaterra? Dame un respiro. Así como Godot arrugó la carta en una bola, su celular comenzó a sonar en su bolsillo. Sin embargo, las cosas se debían dejar claras a Iseman primero. Se permitió ignorar el teléfono por ahora. Tal vez podría estar relacionado con las intenciones de Alec. ¿Por qué no recogerlo en primer lugar? Sir Iseman lo sugirió con cautela. ¿Intenciones? Sin embargo, era otra palabra peligrosa. Godot cogió la llamada. Fue a Makasu Touma. Parecía ser una llamada de larga distancia internacional de Japón. ¡Qué desastre, Kusanagi-san! En las aguas cercanas a Bouzou con su sucesión interminable de conmociones recientes, esta vez un castillo de extraña roca se ha construido. ¿Extraña roca? ¿De qué estás hablando? Un castillo de extraña roca. En el centro de la bahía de Tokio de pronto flotó como una isla. Una isla cubierta de rocas escarpadas y peligrosas, y rodeada por un arrecife rocoso. Emana una presencia intensa similar a un castillo del rey demonio de un RPG. Desprende una impresión tan terrible y amenazante. Un informe desfavorable repentino. Sir Iseman procedió a hablar con una voz muy honesta, parece que Alexandre Gascoigne ha puesto su plan en marcha. Si usted desea dar un paso atrás y ver o volver rápidamente a Japón, todo depende de usted. En lo personal, en aras de la paz mundial, recomiendo la primera. Así que ese castillo de roca extraña realmente era lo que el príncipe negro está haciendo. Porque él se quedaba solo vagando libremente, otros sufrían por ello. Godot estaba completamente aturdido por la exactitud de su malestar hace varias horas.